Bien, en esta sección vamos a analizar las fuentes del derecho administrativo, sin antes recordar algunas cosas que son relevantes para lo que vamos a analizar a continuación. Probablemente ya han escuchado que el derecho administrativo es un modo de regular, la regulación es un modo de regular a los reguladores. Una vía en que los organismos de la administración se sometan a ciertas reglas para sus interacciones con la sociedad. Fundamentalmente porque cuando uno observa la administración, hay dos grandes dimensiones en las cuales ella participa. Por un lado, en la determinación o en la dictación de actos donde asignan situaciones o adjudican supuestos, es cuando suele emitir permisos, otorgar autorizaciones, entregar concesiones, asignar beneficios, aplicar una sanción, etcétera. Pero también en la definición de reglas como parte de la estructura del derecho objetivo, habitualmente sectorial, y que se manifiestan en regulaciones sublegales de una amplísima variedad y para muy distintos ámbitos. Sería imposible entender el derecho administrativo sin esos sectores de referencia en ámbitos tan disímiles como la sanidad, el medio ambiente, la regulación urbanística, los mercados financieros, entre las más significativas. Pero también porque el derecho administrativo es una especie de interfase entre el Estado y la sociedad. Por un lado, los funcionarios públicos y las instituciones administrativas que implementan y ejecutan un conjunto de medidas eficaces para satisfacer el interés público, de muy diversa índole, porque además vamos a ver que esos tienen representaciones sectoriales, y por la otra, el de la sociedad civil, el de los ciudadanos, el de los grupos de interés, el de las empresas, y eso, al final del día, otorga al derecho administrativo el desarrollo de un conjunto de técnicas y de medios de actuación para disciplinar precisamente esas intervenciones. ¿Por qué importa esto cuando hablamos de fuente? Bueno, porque citando más o menos lo que dijo Otto Mayer hace cerca de un siglo, ¿no? En 1923, Otto Mayer utilizó esta famosa expresión, ¿no? El derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece, para decir, al final del día, o significar con eso, que la estructura del derecho que regula la administración requiere de una permanencia con indiferencia de los cambios constitucionales que se van produciendo en el camino. La sociedad necesita de administraciones públicas y necesita de intervenciones públicas eficaces. Werner, en 1953, ya con el término de la Segunda Guerra y con la conciencia de que el sistema de derechos debía ingresar por la puerta ancha al derecho público, expresó y complementó esta idea de Otto Mayer al decir que el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado o implementado según sea la traducción que usted quiera utilizar. ¿Pero por qué importa esto? Bueno, porque la Constitución no solo define la manera en que distribuimos el poder entre la sociedad y el Estado, no solo define cómo distribuimos poder dentro de una democracia constitucional con un sistema de pesos y contrapesos, sino que en el caso del derecho administrativo le da ciertos criterios de identidad. Por un lado, define quién es el responsable de ella. En el sistema institucional chileno, el gobierno y la administración están en manos del presidente de la República, según el artículo 24. Estructura su base elemental, ¿no? Y es la idea que subyace el artículo 38, inciso primero de la Constitución, cuando encomienda una ley orgánica, la Ley de Base General de la Administración, establecer los principios de carácter técnico y profesional en que debe fundarse esa estructura administrativa. También define cuál es el régimen de control, no solo el judicial, no solo el político, sino que también, y en el caso del derecho administrativo chileno, el rol que en ese sistema institucional cumple un régimen de control tan significativo como la Contraloría, en la legalidad, en el desempeño funcionario y la gestión de los fondos públicos. Pero también la Constitución establece una garantía elemental de tutela judicial frente a las intervenciones administrativas. Pero para lo que sigue en el sistema de fuentes, y lo que nos interesa estudiar, la Constitución también da el marco de cuál es el régimen de legitimidad para la intervención administrativa. Algunas cosas las sabemos bastante bien. La Constitución, solo la Constitución, define de qué modo se debe distribuir esos criterios
en el derecho administrativo. Y por eso dice que solo la ley puede establecer organismos administrativos, solo la ley puede establecer sus competencias, solo la ley puede establecer sus potestades. ¿De qué modo la ley opera? Bueno, eso es lo que veremos a continuación en una sección distinta dedicado a la legalidad en el marco precisamente del sistema de fuentes. Bien, en esta segunda sección de fuentes vamos a analizar qué sucede con la ley. Pareciera ser bastante obvio y es algo que ustedes ya conocen por su curso de Derecho Constitucional. Lo que sabemos, y convencionalmente, es que la ley crea organismos administrativos, la ley define competencias y la ley otorga potestades. Y en otros términos, define sus modos de actuación. En el derecho existe una amplísima discusión, que usted también conoce desde su curso de Derecho Constitucional, de cuánta densidad debe tener esa legalidad para que la autoridad administrativa intervenga. Y ahí se enfrentan, y hay batallas entre quienes quieren mayor densidad, y hay quienes entienden que para que opere la administración, la densidad tiene que ser la indispensable o suficiente. Aunque esto es un punto que usted volverá a discutir y lo verá con mayor detalle cuando vea la lección de reserva de ley, lo que nos interesa ahora, desde el punto de vista del sistema de fuentes, es entender cómo opera esa legalidad. Pues veamos. Tradicionalmente los estudiantes de Derecho han entendido su sistema de fuentes desde la estructura piramidal, ¿no? La idea kelseniana clásica de que la Constitución, de ella deriva un conjunto y un set ordenado de fuentes. La ley, el reglamento, el acto, la sentencia, en fin. En el derecho administrativo pasa una cosa especial. La Constitución define esos marcos generales, ya lo hemos visto en la sección anterior. Pero cuando hablamos de la legalidad administrativa, una de las particularidades del derecho administrativo es que da origen a distintos tipos de legalidad. ¿Por qué? Da origen a distintos sistemas de intervención. Hay sectores completos que son verdaderos ecosistemas normativos. Eso suele pasar en aquellos ámbitos de referencia donde los problemas públicos son de una gran diversidad y complejidad, de modo tal que la ley no puede anticipar la solución a ellos y en consecuencia debe establecer cláusulas abiertas que permitan la intervención de múltiples instrumentos administrativos para su intervención. Eso es lo que sucedería, por ejemplo, en materia urbanística, donde no basta solo la cláusula constitucional de propiedad, no basta solo la ley orgánica, o sea, la ley de bases, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que es indispensable, probablemente la estructura normativa más clave y central, si la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, luego la planificación urbana, luego los permisos, y al final tendrán criterios interpretativos utilizados por muy diversas autoridades administrativas. No sería posible comprender cláusulas completas de legalidad sin ecosistemas propios como el medio ambiente, donde tiene una ley de bases del medio ambiente que regula criterios generales e institucionalidad, pero donde toda la matriz normativa para el sistema de fuentes de la administración se juegan en reglamentos, en autorizaciones administrativas, pero también en criterios jurisprudenciales. Ni hablar de lo que sucede en sanidad. La experiencia que hemos tenido recientemente a propósito del COVID-19 lo demuestra muy diáfanamente. La crisis sanitaria implica ejercer amplias atribuciones establecidas en el Código Sanitario desde la década de los 60. Un ejemplo de que el derecho administrativo queda mientras la Constitución pasa, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede ahí? Bueno, la administración ha ordenado por vía de decretos un conjunto de medidas que son restrictivas de derechos. Alguien dirá, pero bueno, tenemos un estado de excepción. Sí, pero fíjense que las medidas han sido adoptadas al margen de aquellas hipótesis establecidas para el estado de excepción de catástrofe. ¿Por qué eso es posible? Bueno, porque de otra manera sencillamente sería imposible atender las necesidades de una emergencia sanitaria. El Código Sanitario establece una alerta sanitaria mediante decreto, pero todas las medidas posteriores son simples resoluciones de la autoridad administrativa.
Las autorizaciones a los permisos transitorios, que de hecho hoy día, o por estos días, usted mismo podría estar solicitando, son simples instrucciones administrativas. No podríamos entender la regulación de los mercados financieros, la que adopta la Comisión de Mercados Financieros, la que adopta la Superintendencia de Pensiones, o aquella que puede adoptar superintendencias de diversa entidad, como las aseguradoras, en lo que sucede en el mercado de la salud con la Superintendencia de Salud. En todas ellas, el elemento común es que tienen reglas legales habilitativas generales, potestades normativas de ese conjunto de agencias y un set de regulaciones que suelen estar establecidas en verdaderas codificaciones administrativas que solo existen en los sitios web de las organizaciones administrativas. ¿Pero por qué eso es posible? Bueno, sencillamente porque en la legalidad administrativa, la legalidad opera como una apertura de un sistema complejo de fuentes. En la sección que sigue, vamos a ver quiénes cumplen además ese rol para poder determinar los contornos de ese complejo sistema de fuentes. Bien, vamos a nuestra última sección orientadora en estas pequeñas cápsulas sobre el sistema de fuentes. Ya hemos visto la importancia de la Constitución, el rol que le damos en el sistema institucional para el derecho administrativo. Hemos hablado de cómo la legalidad y la ley en particular abre un conjunto diverso de fuentes de derecho administrativo y en consecuencia sería imposible entender la actuación de la administración en múltiples cantidades de sectores sin esa apertura de fuentes. Y lo que vamos a analizar a continuación es quiénes cumplen un rol elemental para que ese sistema de fuentes funcione razonablemente bien. En el derecho administrativo, y esto probablemente lo han escuchado desde la primera lección que hemos tenido en estas cápsulas, la jurisprudencia cumple un rol determinante. Se suele explicar tradicionalmente que la jurisprudencia es fuente en el derecho administrativo. Irónico, aún en los sistemas de codificación. En el sistema institucional chileno hay tres instituciones que cumplen un rol básico y elemental para poder buscar que ese sistema de fuentes funcione razonablemente bien. Uno es la tercera sala de la Corte Suprema, que por distintos medios resuelve los casos, pero que es determinante porque ella misma ha señalado, siguiendo la clásica tradición francesa, que cuando la Corte ha resuelto un asunto de un modo determinado, el resto de las organizaciones administrativas debe inclinarse frente a esa decisión. Para la Corte, a diferencia de lo que puede suceder en otros ámbitos, la jurisprudencia cumple un rol elemental no solo en la decisión del caso, sino que en la conformación de la intervención administrativa general. En la otra esquina tenemos al Tribunal Constitucional, que cumple un rol determinante fundamentalmente cuando tiene que resolver las contiendas de competencia que se pueden suscitar entre distintas autoridades. El rol más emblemático lo cumplió respecto de la contienda de competencias en relación a la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde tenía que resolver la discrepancia entre el rol de la Contraloría, del cual ya hablaremos, y el rol de los jueces al definir un caso de previsión del sector público. Y el tercero, que es bien determinante y probablemente el que le da identidad al derecho administrativo chileno, es la Contraloría General de la República. Una institución que esencialmente hace tres grandes cosas, ¿no? Controla la legalidad de los actos de la administración, controla el adecuado e idóneo funcionamiento de los funcionarios públicos, y en tercer lugar, controla la inversión y el gasto público. ¿Qué instrumentos utiliza para eso? Son diversos y los estudiará más adelante. Pero hay una institución que la Contraloría utiliza hace muchísimos años y que es muy determinante para el sistema de fuentes del derecho administrativo chileno. En el derecho administrativo chileno no solo importa lo que diga la ley,
no solo importa lo que diga el sistema de fuentes que secunda la ley, e incluso la Constitución. Es tanto más importante lo que diga o lo que interprete la Contraloría para los asuntos y los casos concretos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en el derecho administrativo, la interpretación de la Contraloría no solo resuelve el caso concreto, sino que la interpretación que le da a un precepto es válida para cualquier hipótesis futura que se suscite. En otros términos, la jurisprudencia administrativa es obligatoria para los funcionarios de la administración del Estado. No solo resuelve un caso concreto, sino que además tiene efectos normativos. De ahí que en el derecho administrativo chileno, en el sistema de fuentes, no solo los abogados deben estar mirando y los jueces deben estar mirando qué dijo la Constitución, qué dijo la ley, qué dijo el reglamento, qué dijo el acto administrativo, también tiene efectos normativos la jurisprudencia o la dictaminación de la Contraloría. Sin embargo, los propios tribunales se han encargado de decir que sí, la jurisprudencia es obligatoria en el sistema de fuentes para los funcionarios públicos, pero no es vinculante para los jueces. La razón es relativamente simple. Para los jueces, el último bastión del control de las decisiones de la administración, incluyendo la jurisprudencia administrativa, queda en sus manos. De ese modo, funciona, en términos simples, el sistema de fuentes en el derecho administrativo chileno.